Estamos tocando una serie para los que nos visitan, para los que se conectan por primera vez, que es ¿qué piensa el Señor Jesús acerca de ciertos temas? ¿Qué piensa la Biblia acerca de ciertos temas? Todos los domingos cuando nos conectemos a la clase de jóvenes y podemos proponer qué piensa, porque la Biblia da respuestas a todos los temas, es qué piensa el Señor Jesús. Y vimos qué piensa acerca de la religiosidad, qué piensa acerca del temor y de distintas cuestiones. Y en esta oportunidad, para ir rápidamente al tema, vamos a ver qué piensa el Señor Jesús de seguirlo. ¿Qué piensa el Señor Jesús de la palabra sígueme? Palabra sígueme, hoy muy bastardeada, muy repudiada, muy tenida muy poco en cuenta. ¿Por qué digo bastardeada? Bueno, cualquiera que entra a un Facebook, a un Twitter, a un Instagram, tiene tantos seguidores que lo siguen. Aquella persona que tiene una cuenta en una red social tiene sus seguidores, sus amigos, y realmente la palabra sígueme que leemos en los evangelios, cuando el Señor Jesús la decía, ¿quería decir esto? Bueno, evidentemente no. Yo puedo seguir a alguien, pero no tener nunca un contacto con él. En los evangelios, cuando el Señor decía sígueme, era un llamado a dejar todo y seguirle. Muchos tomaban esta propuesta y otros no. Por eso en esta noche es un llamado importante. No pensemos que es solo para los nuevos, queridos, no. Tal vez para los que venimos de años, para los que venimos escuchando hace años la palabra de Dios, pero todavía no lo estamos siguiendo. Y querido amigo, vecino, amigo, hermano de la iglesia, todo el tiempo estamos siguiendo a alguien. Ahora la pregunta es, ¿quién gobierna mi vida? ¿A quién estoy siguiendo? Si no sigo a Cristo, ¿a quién sigo? Seguir a Jesús es una empresa de largo aliento, es para toda la vida. Emprendemos algo y el Señor nos quiere decir que reflexionemos en base a eso. En las guerras de las Malvinas, me contaba mi abuelo, mi papá, que todos estaban contentos porque se venía la guerra. Hasta que un agudo pensador dijo, bueno, esperá que empiecen a venir las primeras bolsas negras y vamos a ver si todos siguen avivando la guerra. Las bolsas negras traían los muertos, para el que no sabe. Entonces muchas veces emprendemos cosas, avivamos cosas, sin darnos cuenta el costo que esto va a tener. Emprendemos cosas y no pensamos las consecuencias en los riesgos que pueden traer aquellas cosas que empezamos. Y el pasaje que vamos a leer, son solo 3 versículos, nos insta, nos lleva a que como hijos de Dios, y para aquellos que no lo siguen, el Señor nos va a confrontar en qué manera seguirlos. En todo el Evangelio podríamos leer, porque a los 12 discípulos el Señor se detiene y les dice, sígueme, y cuenta, y a muchos le dijo, sígueme, y te vuelvo a decir, otros no lo siguieron. Pero para explicar un poquitito de este concepto, vamos a Mateo 8, del 18 al 21. 4 versículos. 5, mejor dicho, hasta el 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Él era un maestro por excelencia, y ahora vamos a ver un poquito el contexto, pero la gente dice que lo seguía ya en multitudes por lo que él estaba haciendo. Se vio apretado y mandó que pasen al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, vino un escriba, alguien que escribía la Biblia, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora miren la respuesta del Señor Jesús. Alguien que le dijo, te quiero seguir. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. Sabemos que donde lo agarraba la noche al Señor Jesús, o en donde estaba, estaba. En un momento un discípulo le dice, Señor, muéstrame dónde vives. Y le dice, ven y sígueme. ¿Qué le quiso decir? Como diciendo, mirá, en el recorrido estamos. Otro de sus discípulos, viene otro,
le dijo, Señor, permíteme que... Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En esta noche o en esta oportunidad vamos a reflexionar en estos 5 versículos del costo o de qué es lo que piensa el Señor Jesús acerca de seguirlo. Y vamos a ver que tenemos que tener en primer lugar cuidado con la precipitación y el entusiasmo, y en segundo lugar tener cuidado con la postergación y con el estacionamiento. Dice que terminó el Sermón del Monte, el mensaje, tal vez todos fueron extraordinarios de la boca del Señor Jesús, pero tal vez el más largo, el que se detuvo, terminó y dio tremendas enseñanzas en el Sermón del Monte, y baja y una multitud lo espera. Esto es lo que estamos leyendo acá, anteriores a esto. En Mateo dice que le sale un leproso. La lepra en aquel momento no tenía cura como hoy en día. Dicen los evangelios que estaba lleno de lepra. Y el Señor Jesús lo tocó. Los leprosos tenían que estar fuera del campamento porque ya te digo, no había la tecnología y la medicina que hoy hay. Entonces si un leproso se acercaba al campamento podía contagiar y matar a mucha gente. De hecho tenía que andar con campanitas y andar gritando inmundo, inmundo, para que nadie se le acerque. Pero el Señor Jesús va y lo toca y lo cura. Y le dice que no mande a decir nada de esto, y este leproso lo publica por todos lados. Ahora, el leproso le respondió, quiero ser limpio, y fue limpio. Y antes lo vieron en el monte, escucharon todos los mensajes, pero ahora ven el poder manifestado en el Señor Jesús. Sigue un poco más, y un centurión viene de la palabra de centuria, de ese nombre, es una persona pagana que tenía 100 hombres preparados para la guerra, su oficial, su siervo, su criado, voy a decir la palabra correcta que dice en el Evangelio, estaba enfermo, también por muerte, evidentemente, y este hombre pagano muestra una fe terrible, porque va, se acerca al Señor Jesús y le dice, curalo. Y el Señor accede a ir, y este hombre, tal vez pagano, muestra su fe y le dice, di la palabra desde acá, porque no soy merecedor de que vos vengas a mi casa. Y el Señor dijo, wow, qué fe. Dijo la palabra, aún no estando en presencia del criado, y el criado fue sanado. Entonces, vuelvo a repetir, terminado el mensaje del Sermón del Monte, que es un vuelo ético y espiritual tremendo, la gente sigue viendo el poder manifestado. Sanó un leproso, dijo la palabra a la distancia y sanó, y después viene un milagro que tal vez muchos no quisieran tener en la Biblia, es un chiste, que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Para qué la sanó? Dicen algunos. Dice que también tenía una fiebre, y la fiebre también, vuelvo a repetir lo que ya vengo diciendo, que las enfermedades en aquel momento eran mortales, ¿sí? Tal vez era fiebre por una malaria, no lo sabemos, pero dice que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces, en este contexto se acerca un escriba, alguien tal vez impensado, porque no lo reconocían como el Hijo de Dios, como el Salvador. Tenían sus escrúpulos, sus miedos al acercarse a él. Pero viendo ya no solo el mensaje, las palabras que él decía, donde en ese mensaje del Sermón del Monte terminan muchos diciendo y maravillados, wow, qué palabras. Donde los fariseos fueron mandados a que lo arresten y no lo pudieron arrestar por la palabra que tenía. No hay otro que tenga esta autoridad. Pero aparte de sus palabras empiezan a ver sus hechos. Y entonces en este contexto, evidentemente se acerca un escriba con todo el entusiasmo, y este es el primer punto que hay que analizar. En primer lugar, ojo con el entusiasmo y la precipitación, nos dice el Señor Jesús. Ante la decisión de seguirlo, el Señor Jesús lo para en seco, lo frena y le dice, ¿me diste el costo? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las aves, dice, tienen su guarida, las zorras también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Me diste el costo, escriba? Estaba entusiasmado, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, le dijo.
Pero el Señor lo frena en seco. Los escribas eran reconocidos. Era una clase social especial. Ellos siempre llevaban en un cuerno y un tintero para andar escribiendo, siempre colgado de plumas, y tenían una vestimenta especial. En eso pararlo en seco le habrá dicho, ¿entendiste que tal vez esa vestimenta no la puedas llevar más? ¿Entendiste que ahora va a haber oposición? ¿Entendiste que no siempre va a ser todo color de rosa como viene hasta ahora? Porque el Señor Jesús, como samaritanos y judíos no se llevaban, una vez en Samaria no los recibieron en una noche. Donde Juan, uno de sus discípulos, que lo siguió, pero que estaba en un proceso de cambio, quiso descender fuego del cielo para quemarlos a todos. Y el Señor le tiene que decir, pará, Juan. Pero te das cuenta que en todo en el ministerio del Señor Jesús no fue color de rosas. Ahora, qué importante habrá sido haber tenido un escriba entre los 12, ¿no? Pero el Señor lo frena en seco y le dice, ¿me diste el costo? Que un escriba se acerque al Señor Jesús es algo extraordinario. ¿Hubiese sido tenerlo bueno en el equipo? Me preguntaba, sin duda. Siempre lo perseguían los fariseos y los escribas, pero acá tenemos a alguien que le dice, quiero seguirte. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Lo analizaste? Le responde con un dicho o con un refrán que se usaba, que era muy común, para decir en aquel momento que todas las personas o cosas tenían su lugar, pero Jesús no. ¿Pensaste en esto? Había un lugar donde no nos recibían al Señor Jesús. Y era un predicador itinerante. ¿Qué significaba un predicador itinerante? Que iba por todos lados. Juan, ¿se acuerdan? En el domingo anterior fue de predicación, pero el anterior vimos el rechazo aún en su familia que tenía el Señor Jesús. ¿Y se acuerdan que en una de las ciudades lo tuvieron que escabullir y sacarlo? Porque lo querían matar. Le decían, este está loco. Ahora era positivo tener al escriba, pero miren, escuchen hermanos, el Señor dice, pero digamos la verdad. El seguir a Jesús tiene un costo, que no muchos lo pagan, que no muchos lo pagamos. Uno puede ser un entusiasta, sí Señor, quiero seguirte, pero es peligroso. Y el Señor nos llama a decir, analiza el costo. Nada más peligroso que tener a alguien entre la fila del Señor que haya querido seguir al Señor por su entusiasmo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Vas a terminar cayendo. Porque el entusiasta solo ve la superficie, solo ve la cáscara y no ve el fondo. El escriba tenía una comodidad, lo recibían en todos lados, tenía prestigio, seguro tenía su casa. Pero Jesús no quería recibirlo engañado. No tengo una moneda acá, porque las estamos escondiendo porque mi sobrina se tragó una hace poquito. Y fue muy peligroso, entonces la estábamos escondiendo. Pero, ¿se acuerdan las monedas? ¿Qué dice? Que tienen dos caras. Dice cara o seca. Y cara o seca se utiliza en otros países y en Argentina es un argentinismo eso. ¿Utilizamos qué frase cuando hablamos de la moneda de las dos caras? ¿Cara o cruz? Eso es un argentinismo porque en realidad es cara o seca. De un lado tiene la cara y del otro lado la seca donde se daba el golpe para que quede la marca. Nosotros decimos cara o cruz, es un argentinismo. ¿Por qué decimos cruz? Porque las dos caras de la moneda, una te muestra la cara, pero atrás hay un sacrificio. Y eso es lo que pasa en el cristianismo. Eso es lo que pasa con el seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le pone las dos caras de la moneda. Obvio que es la decisión más importante y trascendental en tu vida. Pero ¿me diste y viste la otra cara, que es la cruz? Juan Marcos, ¿sí? No estamos tocando temas del nuevo de las cartas porque también podríamos irnos por ahí, pero solamente digo esto, Juan Marcos era alguien del equipo misionero de Pablo y en un momento tiene una deserción. En un viaje misionero donde eran 3, imagínate ser un equipo misionero de 3 con Pablo y que te abandone uno. ¿Qué haces? Con Pablo y Bernabé, pero él abandonó. Tal vez por el entusiasmo. No lo sabemos por qué, pero él en algún momento abandonó. Después él volvió a retomar y Pablo en el final de su ministerio lo llama. Pero a veces tomamos decisiones por entusiasmo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿El escriba era sincero? ¿Juan Marcos era sincero? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pero lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús en su palabra, y seguro en esta noche, es que debemos medir el costo cuando le seguimos. Porque no es todo color de rosas. Jesús rompe con las falsas expectativas. Con eso del pare de sufrir. Yo no escuché nunca en la Biblia eso, y no estoy criticando a otros, solo lo que digo es que hay que predicar el evangelio que el Señor predicó. ¿Y saben lo que dijo? Que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Saben cómo terminó el apóstol Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Saben cómo terminaron los discípulos? Otros muertos boca abajo porque no eran dignos, muertos delante de su esposa. Eso lo encontramos en la historia. ¿Saben por qué? Porque decir que no a contramano de este mundo, hay que pararse. Ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús? ¿Vamos a seguir a Jesús de la manera que Él quiere? Ahora, yo no te estoy diciendo que hay que dejar todo, que yo tengo que hacer el ministerio itinerante. No, eso era en ese momento y en especial para ellos. De hecho, nosotros tenemos que trabajar, estudiar, pero la pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús? ¿Que Él sea la prioridad de nuestra vida? Bueno, el Señor nos manda a que tenemos que pensar. Jesús rompe con las falsas expectativas, ¿sí? El salmista dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora el salmista, ¿sabes lo que dice? Que va a haber valles de muerte. Y el Señor Jesús también lo sufrió. Pero ¿a quién le gusta andar en los valles de muerte? A nadie. Pero somos hijos de Dios, pero no estamos exceptos de esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué piensa el Señor Jesús? Bueno, ojo con el entusiasmo y con las precipitaciones. Los que vamos a campamento lo tenemos muy en cuenta esto, ¿no? En el entorno de una semana, de escuchar la palabra de Dios, del fogón y todo eso, pero ¿cuántas veces tomamos decisiones que a la otra semana quedan truncas? Ahora, el segundo pasaje, es el segundo versículo, y la segunda comentario que hace el Señor Jesús es ojo con el estacionamiento y con la postergación. Porque ahora vamos a ver que parece que hay una contradicción, pero no la hay. Porque el segundo le dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que a los muertos entierren a sus muertos. Mirad, voy a ir rápidamente con las tres posibilidades que hay en este caso, porque yo no lo entendía, pero lo tuvimos que indagar. ¿Qué es lo que significa deja que entierre a mis padres? Bueno, la primera opción que puede ser esa, la menos probable, es que el padre haya muerto ese día. Es la menos probable. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían velatorios como nosotros hoy tenemos. ¿Qué hacían los judíos? Llevaban a un lugar y lo ponían en un sepulcro. No me salía la palabra. Yo no veo Jesús. Me encantó el domingo, la semana pasada que lo vimos, nos enganchamos con Juana y justo era la resurrección de Lázaro. Estuvo muy bueno. Muy bien hecho. No se podían acercar al sepulcro porque había olor, corrieron la piedra, es lo mismo que pasó con el Señor Jesús, esto está en los relatos del Evangelio, ¿sí? Y eso era lo que hacían. O sea, la primera es muy improbable que el padre haya muerto ese día. Te estoy explicando variantes por qué este discípulo le dijo, deja que entierre a mi padre, y después te voy a seguir. O sea, el Señor nos está diciendo en este caso, ojo con la postergación, ojo con postergarlo. Entonces te estoy explicando qué significa esta frase. En primer lugar, ¿es que el padre había muerto ese día? No, no es probable. Ahora, la segunda es que la costumbre judía o en aquel tiempo era acompañar al padre hasta que muera. ¿Sí? Acompañarlo. Si vivía 80, 90 años, acompañarlo. Y después que muera mi papá y ya esté asegurado que no tengo que andar cuidándolo, te voy a seguir. Con la responsabilidad de cuidarlo. Pero la tercera, que yo creo que es la más potable, es entender cómo enterraban los judíos. Ellos no inhumaban. ¿Saben lo que hacían? Lo llevaban al sepulcro, durante 3, 4 días le llevaban perfumes, ¿sí? Y después de un año iban a buscar el cuerpo, una vez que ya se había descompuesto, lo sacaban los huesos y lo ponían en un osario, los huesos, lo que quedaba en un osario. Y el sepulcro servía para otro de la familia. Posiblemente ese hombre que se encontró con el Señor Jesús, que encuentra la palabra sígueme y posterga y le dice, deje que entierre a mi padre, estaba en ese año.
¿De qué? De esperar de que los huesos se descompusieran totalmente. Yo creo que es esta la más probable. Lo dejo al criterio de que ustedes lo puedan estudiar. Pero más allá de cuál sea la potable, hay un discípulo que acá que posterga. Y hay una respuesta del Señor Jesús que le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Jesús sabe de esta costumbre y le dice esto, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay convenciones sociales, hay actos sociales, hay costumbres sociales que son muy fuertes, que todos las hacen, que todos las aceptan. Y como todas las aceptan, déjame hacerlas y yo después te voy a seguir. Déjame estudiar 4 o 5 años y después voy a darte lo mejor de mi vida. Hablamos con chicos y vuelvo a decir esto, yo lo digo con todo el temor, hablamos a veces para los martes conectarnos en esto, en la virtualidad. Y a mí el temor que tengo es cuando se abra el templo, ¿volveremos? ¿Volveremos? Y hay algunos que dicen, no me puedo conectar porque mañana me tengo que levantar temprano. Estás en tu casa, te tenés que conectar. Yo lo entiendo todo, vuelvo a decir, pero hay convicciones que a veces son tan fuertes que nosotros decimos, déjame hacerlas y después te voy a seguir. ¿Cuál es el concepto de seguirlo al Señor Jesús que Él quiere? Bueno, en primer lugar, que tengamos en cuenta de tener cuidado con la precipitación y el entusiasmo. Ojo, no lo hagas por estar precipitado y en un entusiasmo. Pensalo. Pero en segundo lugar, no hay una contradicción. No dice, tené cuidado con el estacionamiento y postergar la decisión. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir en esto? En el primer lugar, que lo debemos pensar, pero en segundo lugar, no lo postergues. Hay que seguirlo, que es lo mejor que nos puede pasar. Y muchas veces estamos en, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Te hiciste, como me decían a mí, evangelio, del evangelio? ¿Te hiciste cristiano? ¿Te hiciste gay? ¿Te hiciste tonto ahora que no hablas más con malas palabras? ¿Que no hablas más con doble sentido? ¿Qué te pasa que ahora no querés salir más a bailar? Hay convenciones sociales, actos sociales que son muy fuertes, como este es un ejemplo de lo que estaba pasando en aquel momento. La costumbre era muy fuerte. Sea cual sea, era dejarme o enterrar a mi padre cuando muera o dejarme que se cumpla el año. Acá hay un acto social fuerte. Llevemos la práctica al día de hoy. ¿Cuáles son los actos sociales? Los cuales siguen, los cuales hacen que nosotros posterguemos la decisión de seguirlo de todo corazón a Él. ¿Estoy diciendo que estudiar, trabajar está mal? No. Al contrario, hay que hacerlo, lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez. Lo que sí digo es que Él quiere que sea la prioridad. Y seguirlo no es como me adhiero o simplemente como me conecto. Porque es una buena decisión conectarse y estar juntos. Pero seguirlo es mucho más. Es como hoy nos leía Rafa en la cena. Es llevar la cruz cada día. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo queremos seguir? Bueno, entonces Él nos dice, ojo con el entusiasmo, pero no te quedes ahí, analízalo, pero no te quedes siempre en postergarlo. Y qué feo y qué triste es la palabra casi, ¿no? Casi le hablo al compañero o a la compañera que iba a ser mi compañera para toda la vida y no le hablé. Casi le hablo, casi hago un gol, casi me recibo. Los casi son tristes, ¿no? Porque quiere decir que nos quedamos en la puerta. Qué feo que nos quedemos en la puerta y decir casi fui un discípulo. Este discípulo tiene que pasar por alto todas estas convenciones. Y es interesante estas dos acciones que pide el Señor Jesús, porque uno, el primero se acerca y le dice, ojo con el entusiasmo. Y al otro lo aísla, le dice, pará, no me sigas. Ojo con el entusiasmo. Para seguirlo se deben medir las consecuencias. Y tendremos días, los cristianos, que son gloriosos y otros días que no. Pero la decisión de seguirlo es la mejor la que nos puede pasar. El Espíritu Santo deja estas dos actitudes negativas también para enseñarnos que tenemos que tener cuidado con la precipitación y con la postergación.
Precipitación, sin análisis, sin comprender lo que estoy haciendo, y la postergación. Pienso tanto que nunca decido seguirlo. Las dos cosas van juntas. Se venía la parte más difícil del ministerio del Señor Jesús. Él iba a ir a la cruz. En la cruz pocos discípulos iban a estar. Iban a ser dispersados. Hasta que no llegue el Espíritu Santo no iban a tener ese poder. Y fueron hombres fieles, pero se venía un momento difícil y Él los hace decir, ojo, que este es un encuentro y este encuentro no sea por entusiasmo. Termino con esto. ¿Qué debo evaluar? No escuchar a los mercaderes del evangelio que hay hoy en día. Pare de sufrir, venga Cristo que todo le va a ir bien. El evangelio habla de que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que el Señor Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. El Señor busca personas conscientes que lo sigan a Él y no a Papá Noel, sino al Señor Jesús. ¿Y por qué digo a Papá Noel? Porque a veces la vida no va a estar llena de regalos. Seguir al Señor Jesús va a tener sus luchas. Seguir al Señor Jesús va a tener a veces sus altibajos, pero es lo mejor que nos puede pasar. Ahora termino con esto. Cuando uno va al médico, ¿no? Y ni siquiera nos dicen el dictamen o el diagnóstico, sino que nos dice, veo algo extraño. Simplemente nos dice eso, veo algo extraño. Y no quiero poner ejemplos de postergación, porque en esto de la cuarentena que se están demorando los estudios, han traído consecuencias fuertes, ¿no? Pero en esto de veo algo extraño, ¿qué hacemos si el médico te dice veo algo extraño? ¿Qué haces? ¿Te quedás ahí, no haces nada? ¿O vas corriendo? Pedís un turno ya, el más próximo. Si te lo dan lejos, empezás a mover contactos, cielo y tierra, para que te den uno más cercano, para ver qué es eso que el médico vio algo extraño, ¿no? Y haces el tratamiento, porque a veces agarrar un tratamiento a tiempo salva una vida o hace que sea mucho mejor, ¿no? Bueno, el Señor dice, en este pasaje que leímos, deja a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que el que le estaba hablando estaba muerto? Si le estaba hablando, ¿por qué estaba muerto? Porque estaba muerto espiritualmente. Por eso le dice, deja a los muertos que entierren a los muertos. Porque aquella persona que no tiene a Cristo en el corazón, ¿sabe cómo está? Muerta, espiritualmente. Por más que respire, viva, trabaja, coma, estudie, está muerta espiritualmente. Ahora, no hay un médico que te dice veo algo extraño. ¿Sabes lo que te dice la palabra de Dios? Que estás muerto en tus delitos y pecados. Con este diagnóstico, ¿vas a ir corriendo al Señor Jesús? La decisión la tenés que tomar vos. ¿Lo vas a postergar o lo vas a seguir? Y para los que somos hijos de Dios, que Él tenga toda la llave de las áreas de nuestra vida, ¿no? Yo te sigo en tal cosa, pero en algunas cosas la tenemos nosotros. ¿Por qué no nos empezamos a seguir como Él quiere? Y ¿sabés qué, chicos? Miren, se lo dice alguien que se chocó mucho contra la pared. Mucho. Mucho. Te lo vuelvo a repetir, mucho. ¿Por qué no lo seguís como Él quiere? Él no te va a pagar mal. Tal vez hay jóvenes que están engañados con algún chico o con alguna chica del mundo. Seguí al Señor. Y Él tiene mejor gusto que vos. Tal vez hay chicos acá que tengan duda con qué estudiar, con qué seguir. Seguí al Señor. Valoro a Katy, valoro a Lu, valoro a todos ustedes, a Seba, a los que conozco, a todos, no quiero nombrar a todos, pero los nombro a los que yo sé que están estudiando y dan todo por el Señor y están acá. Y no postergan las cosas, son un ejemplo para mí. Hay muchos que por cualquier cosa abandonan, sigan al Señor, que es lo que mejor le va a pasar en la vida. Y Él paga bien, no paga mal. Sigan al Señor. Y en el ejemplo que sea, sigan al Señor. Van a venir tentaciones que nos van a querer desviar el camino, pero sigamos al Señor Jesús, que es lo mejor y lo que nos puede pasar. Y vuelvo a reflexionar para los que no tienen a Cristo. El diagnóstico fue dado, la decisión la tomás vos. ¿Corres al médico amado, que te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, o vas a seguir postergándolo? Seguir al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Que Él tenga el timón de nuestra barca. No lo demores más. Pensalo, no lo hagas por entusiasmo, o por precipitación, de levantar la mano, pensalo, pero no lo postergues, porque tal vez mañana puede ser tarde. Seguirlo a Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Que Dios lo bendiga.